Bueno, hola chicos, mi nombre es Alex, para quien no me conozca soy fisioterapeuta del equipo Power Explosive y bueno, en el módulo de hoy vamos a hablar sobre anatomía. Es un módulo bastante relevante, creo yo. Como fisioterapeuta y deportista que soy, me parece que es fundamental conocer un poco la anatomía de tu cuerpo, de qué estructuras te compones. Y bueno, decir que como lo voy a abordar es desde una perspectiva muy global, desde una perspectiva que como fisio considero que es muy importante y que es necesario saber, pero que como deportista a mí me hubiese gustado que cuando yo empecé mis entrenamientos, independientemente de haber estudiado la carrera y tal, pues me hubiese gustado saber, ¿no? Entonces, pues vamos a ello. Aquí tenemos el índice general de cómo vamos a abordar este módulo y no me voy a detener a explicar cada una de las cosas, sino que vamos a empezar ya con ello. Vale, entrenamiento. Nosotros estamos entrenando, ¿no? Estamos realizando una serie de rutinas de ejercicio, de programación, acorde a un objetivo, ¿no? Entonces, ¿para qué estás entrenando? La mayoría de las veces nos encontramos como, pues los objetivos pueden variar desde un entrenamiento de hipertrofia muscular, un entrenamiento de pérdida de grasa, un entrenamiento en el que queramos mejorar nuestra fuerza muscular y potencia, o, por qué no, un tipo de disciplina deportiva concreta, como puede ser un entrenamiento más de triatlón, de fútbol, natación, lo que sea, ¿no? Bien. Acorde a esto, se nos plantean una serie de programas de entrenamiento. Por ejemplo, dentro de un entrenamiento aeróbico, como puede ser la carrera, se nos pauta, pues primero, desde el tipo de modalidad, ¿no? Tenemos un tipo de modalidad concreta y acorde a eso tú marcas una intensidad a la que trabajar, pues tienes en cuenta la frecuencia cardíaca máxima, bueno, lo que sea. Tú pautas después la frecuencia, tal, vale. Esto lo explicarán mejor mis compañeros en sus correspondientes módulos. Y acorde a eso obtienes unas respuestas y unas adaptaciones. Perdón. Hablamos de entrenamiento anaeróbico y hacemos lo mismo. Bien. ¿Qué ocurre? ¿Por qué creo que es importante hablar de lo que se olvida, ¿no? Que es la globalidad del cuerpo, la globalidad de todos tus sistemas y el cómo todos tus sistemas están implicados? Vamos a ver un ejemplo. A nivel neurológico se sabe que se generan una serie de adaptaciones. Unas adaptaciones que generalmente solo se tienen en cuenta a nivel de lo que es la placa motora o de la unidad neuromuscular. Quiero decir, antes de empezar con esto, que el módulo lo estoy abordando desde una perspectiva que considero que es base, considero que no todo el mundo va a tener el mismo nivel de conocimientos cuando hable de algunas cosas, entonces voy a intentar explicarlo de una manera más llana posible y por eso voy a introducir un poquito qué significa esto de unión neuromuscular o placa motora, ¿no? Entonces, tú tienes que saber que tus músculos se van a activar porque a ese músculo le llega unos nervios, una ramificación nerviosa, que lo que va a generar es un cambio eléctrico que va a hacer que las unidades que se encargan de que el músculo se acorte o se alargue se activen. Entonces, el sitio de unión se llama placa motora. Entonces, cuando decimos esto de a nivel neurológico, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se ve que determinados tipos de entrenamiento, dependiendo del estímulo que le des, de la intensidad, etcétera, va a generar una amplitud mayor, es decir, va a generar un cambio de voltaje mayor, por así decirlo, y vas a activar pues más o menos un tipo de fibras. Ahora, también se ve como unidades motoras aumentan su reclutamiento. ¿Qué son unidades motoras? Tú tienes tu músculo se compone de fibras, ¿vale? De fibrillas, como de hilos. Esos hilos se unen en paquetes. Entonces, tu músculo tiene como paquetes de fibras. Esos paquetes de fibras están inervados por un nervio y eso forma una unidad motora. Entonces, se ve como determinados entrenamientos, pues dependiendo de tus objetivos y de lo que quieras hacer, va a generar mayor o menor concentración de esas unidades motoras y también depende del tipo de actividad que estés haciendo. No es lo mismo una actividad selectiva en la mano o una actividad a nivel global, eso lo veremos más detenidamente en el módulo de control motor. Entonces, pues bueno, como resumen de todo esto, que a nivel neurológico se suele tener solo en cuenta esa capacidad de activar que tiene el nervio. ¿Y por qué creo que es importante dar otro abordaje, no solo a este nivel? Porque no solo tu sistema nervioso interviene a nivel de activación, vamos a llamarlo así.
tú vas a tener esa activación local en esa placa motora, pero es que también vas a tener una actividad global. Aquí vemos como, por ejemplo, este tipo de entrenamiento va a dar una intensidad de activación muy grande, pero es que esta intensidad de activación también va a estimular tu sistema nervioso a nivel global. Y ya no solo eso, sino que tus músculos sí que están inervados por el nervio, pero es que ese nervio sale de la médula y va a tener un recorrido por tu cuerpo, un recorrido que, quieras o no, cuando tú te mueves se va a ver influenciado. Lo veremos más detenidamente en el apartado de tensión neural que vamos a ver después, ¿vale? Entonces, pues bueno, ver que todo esto está interrelacionado. Bien, como un engranaje, ¿no? Que lo veamos así. Ahora, a nivel estructural, ¿qué es lo que se suele tener en cuenta? Pues vemos que, por ejemplo, en este caso, en un entrenamiento de hipertrofia, lo que se ve es solo lo que ocurre a nivel del tejido muscular. Es decir, el área de sección transversal, ¿qué quiere decir esto? Como hemos dicho, tú tienes paquetes de fibrillas. Aquí vemos una fibra y esto pues como que sería un paquete, ¿no? Entonces vemos como el conjunto global de todo esto se hipertrofia porque cada área de sección transversal, que es esto, aumenta o disminuye. Bueno, disminuiría en el caso de un caso de atrofia muscular, por ejemplo, o una lesión. La cosa es que tú solo tienes en cuenta lo que en este tejido muscular ocurra, ¿no? Pues, tipo de fibra que se estimula. Si tú tienes un entrenamiento mucho más intenso, vas a estimular un tipo de fibras u otras. Considero que esto es importante, pero que también hay que tener en cuenta otros tejidos que también cambian y también intervienen. ¿Cuáles? Bien. Por ejemplo, sí que se sabe que la densidad mineral ósea aumenta con un tipo de entrenamiento, como puede ser un entrenamiento más anaeróbico, y el tejido óseo es un tejido de tipo conjuntivo. Los tendones también se ven afectados, también se ven aumentados sus capacidades, como por ejemplo de fuerza, en entrenamiento de fuerza, que también es tejido conjuntivo. Y bueno, aquí vemos como pues, tú tienes un proceso de pérdida de grasa, quieres perder grasa y entrenas para ello, entonces los adipocitos también son tejido conjuntivo. Bien, la fascia que tenemos aquí también es tejido conjuntivo, también interviene, desliza, tiene distintas funciones que ahora veremos y por lo tanto también va a influenciar en tu entrenamiento y en los cambios que vas a obtener. Y bueno, aquí vemos el sistema vascular, el tejido vascular, que también es tejido conjuntivo, y el tejido epitelial, ¿vale? Entonces, cambias a nivel tisular y entrenas distintas estructuras. Ahora, todas ellas se intervienen y se interrelacionan entre sí, a nivel anatómico, a nivel biomecánico, a nivel nervioso, y por lo tanto, unas estructuras se ven implicadas en otras, que unas pierdan su capacidad o que no tengan la misma capacidad de las mismas características, pues va a influir y hay que tenerlo en cuenta. Entonces hablamos de globalidad. Tú tienes 4 tipos de tejidos, generalmente porque esos 4 tejidos se estructuran en células, ¿no? Entonces tenemos nuestro tejido muscular, que está claro, esto es a nivel más estructural, tu tejido muscular, que es el que va a permitir la acción contráctil, porque tienes como un centro de operaciones que te va a dar esa actividad eléctrica que va a permitir esa actividad contráctil. Un tejido epitelial, un tejido nervioso a nivel anatómico, pues esos recorridos periféricos o incluso el propio sistema nervioso central que también se pone en tensión. Y a nivel conectivo, pues lo que he dicho, que aunque el tejido conectivo conjuntivo sea el mismo porque va a tener la misma composición básica, dependiendo de la función vas a tener una determinada densidad u otra. Y bueno, nos tenemos como el cartílago es un tejido conjuntivo, hay distintos tipos, el tejido, por ejemplo, de fascial, cápsulo ligamentario, vascular, óseo. Bien, todo esto conectado con el sistema nervioso que recibe información, la interpreta en tu corteza cerebral o en tu médula espinal, donde sea, y acorde a ello responde de una u otra manera. Entonces, no todos son iguales porque no todos tienen las mismas células, por lo tanto no todos tienen las mismas funciones y los tiempos de recuperación no son los mismos y hay que tenerlo en cuenta. Vale, vamos a detenernos en cada uno de los tejidos un poquito a nivel global.
De la fascia podríamos hablar largo y tendido porque hay mucho de qué hablar, pero como ya he dicho, no quiero irme de más en conceptos, porque comprendo que habrá mucha gente que cuando hable de algunas cosas dirá, no entiendo nada, ¿sabes? Entonces, pues bueno, y otra que dirá, te estás quedando escasa. Entonces, pues bueno, ¿qué decir de la fascia? Tiene muchas funciones, de las cuales quiero que entendáis que tu fascia es como si fuese el pollo asado que te comes o que hay en cualquier tienda o que haces tú en tu casa. El pellejo que recubre ese pollo sería como tu fascia, ¿no? Entonces, esa fascia va a unir todos tus tejidos, va a unir esta musculatura, como vemos aquí, va a separar, va a darte soporte, pero es que también va a transmitir y gestionar fuerzas. Todo aquí va a almacenar energía. Y ahora, ¿a qué nos referimos con que influye en el crecimiento y diferenciación celular? Antes de entender esto, la composición básica de la que yo os hacía alusión antes es que tienen una serie de células y una matriz extracelular que sería como el medio de esta fascia que vemos aquí. Esta matriz tiene unas características determinadas que van a dar esas propiedades que tiene la fascia, propiedades que pueden cambiar cuando las condiciones estructurales y las condiciones tisulares no son buenas. ¿A qué nos referimos? Ponte que tienes una tensión o una presión muy mantenida en una zona. En esa zona se va a generar un proceso de creación de celular que lo que va a estimular es que en esa zona se densifiquen las estructuras porque pierdan sus capacidades viscoelásticas, pierdan la hidratación, pierdan la capacidad de nutrición, se generen más fibras, por ejemplo, de colágeno, se cambie la orientación de esas fibras, es decir, que el tejido va cambiando sus características y, lógicamente, cuando tú estás entrenando, por ejemplo, un entrenamiento en el que solo des estímulos en un press banca, por ejemplo, solo trabajes en este rango de movimiento, en una sentadilla, a lo cual le sumas que a lo mejor estás mucho tiempo sentado y se genera ese mismo estímulo de tensión mantenida, pues en esa zona se va a crear una densificación y vemos cómo, por ejemplo, tenemos pues que aquí en esta diapositiva vemos cómo aquí, en esta zona, se están creando densificaciones posiblemente, aquí también, en esta zona, y bueno, pues un poco que veáis, haceros referencia a que no solo se trabaja a nivel muscular, sino que también tú estás generando cambio en otras estructuras, como puede ser la fascia, y que va a cambiar sus características, y eso va a influir en tu entrenamiento y en los cambios y adaptaciones que estás buscando acorde a tus objetivos. Vale, aquí quiero hacer referencia a las cadenas miofasciales para que veáis cómo cuando tú solo das un estímulo de tensión en una cadena, en un rango, pues vas a influir en los resultados que quieras, ya sean a nivel estético, a nivel de rendimiento o a nivel de salud, que pues debería ser un poquito la base. Entonces, aquí vemos cómo tenemos nuestra cadena anterior y nuestra cadena posterior. Vamos a poner un ejemplo. Cuando tú estás trabajando en un press banca, vamos a poner, en un press banca o en un peso muerto. Cuando tú estás trabajando con un peso muerto, se va a activar de primeras en la bajada una cadena de una u otra forma. Está un poquito más en excéntrico y cuando subes más en concéntrico. Tú estás dando continuos estímulos. Pues cuando trabajas con una sentadilla, esta cadena, aquí vas a crear pues una zona de tensión, y cuando subes, pues lo contrario. La dominada, aquí vemos que pues también sería ese el patrón, un press banca. Bien, pero es que también tenemos más cadenas. Tenemos más cadenas que no solo hay que trabajar estas en un tipo de estímulo u otro, sino que habría que dar como distintas distribuciones en las tensiones que pones, en las puestas en tensión. También es importante trabajar una cadena lateral, como en un slider, que trabajes pues con un press y a la vez abres la pierna. Es un poco complicado aquí sentada, pero bueno, creo que os hacéis una idea. Una cadena cruzada. ¿Dónde se da una cadena cruzada? Por ejemplo, en un chute de un balón en el fútbol
o cuando tú estás haciendo un pase de baloncesto, pues aquí se activan y también habría que introducirlas dentro de una propuesta de entrenamiento. Aquí, ¿por qué he puesto esto? Bien, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en un press banca, se activa esta cadena, pero es que la mayoría de las veces solo activamos a nivel superficial. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tienes aquí la barra y quieres hacer el quiebre, voy a llamarlo, el momento de bajada? Ahí tienes que preactivar la musculatura profunda, tienes que recibir el peso de la barra incluso durante todo el recorrido. Entonces, tienes que estimular las cadenas no solo a nivel superficial, sino también a nivel profundo. Y ya no solo eso, sino que no tienes que estar todo el rato trabajando en un mismo patrón, tienes que salir de ahí, como puede ser hacer un trabajo más compensatorio de la cadena posterior, tanto a nivel superficial como a nivel profundo. Vale, ahora, tensión neural. ¿Qué nos referimos con esto de tensión neural? Hemos dicho que tu sistema nervioso va a generar esa activación de la estructura muscular, pero que también va a recibir información, etcétera, es decir, más de activación. Pero es que hemos dicho que esas estructuras neurales van a tener un recorrido en tu cuerpo. Es decir, tú, por ejemplo, tienes la columna cervical, sale el plexo braquial. Ese plexo braquial va a recorrer tu hombro por su correspondiente recorrido, y ahí se va a dividir en los distintos nervios, nervio mediano, nervio cubital, nervio radial. Todo esto está recorriendo tu brazo. En esos recorridos topa con interfaces mecánicas. ¿Qué significa esto? Pues lugares en los que ese nervio tiene como sus recovecos por donde se está metiendo, por así decirlo, vamos a llamarlo. Entonces, puede que tengas mecanismos que generen un daño en ese tejido a nivel de tensión, a nivel de compresión, pues por ejemplo aquí en la arcada vemos como si tú tienes aquí mucha tensión, ahí vas a generar una compresión, ese nervio se puede ver afectado. Ahora lo vamos a ver en los sitios que llamamos más vulnerables. Pero tenemos un caso en el que una zona en la que tenga menos movilidad va a poder influir en ese nervio, en cómo ese nervio regenere, cómo ese nervio responda, reciba información, responda. Bueno, vamos a ver ejemplos porque esto diréis, qué rollo. Tenemos aquí sitios que son vulnerables de lesión. A nivel de tejido blando, pues típico síndrome del túnel del carpo, en el que este nervio mediano se ve comprimido por esta interfaz, este tejido. En un lugar de ramificación, pues en el hueco popliteo o lo que son las ramificaciones del ciático en el pie. Y bueno, pues zonas de menos movilidad porque sea una interfaz mecánica, como puede ser lo que he dicho del codo, por donde pasan estos nervios. Ahora, esos nervios no solo se ven influenciados por esto que decimos de sitios vulnerables, sino que también tú cuando estás entrenando estás poniendo en tensión no solo a una musculatura, sino también a unos recorridos nerviosos. Vemos aquí como en un peso muerto, pues toda la cadena global posterior, también la cadena posterior del miembro inferior, que aquí no se ve, se ha cortado, pues todo esto está en tensión. Aquí, en un press banca, toda la parte anterior nerviosa. En la carrera, pues el impacto o incluso pues debilidades que puedan existir, falta de control motor, nivel de intensidad que le metas al propio entrenamiento. Varía mucho, depende del tipo de estímulo que le des. Ahora, quiero interrelacionaros todo esto que os estoy diciendo porque digo, eres más de un tejido. ¿Cómo lo vemos aquí mismo? Tensión neural. Vale, esto es como lo que he dicho de la fibra muscular, pues lo mismo con el nervio. Tiene como fibrillas, todas esas fibrillas se agrupan en paquetes que están agrupadas por un tejido fascial, el perineuro.
Y todo eso se engloba en el epineurio, que es tejido conjuntivo. Entonces, aquí vemos un ejemplo de interfaz. Esto es el codo, visto desde adelante. Entonces, aquí vemos cómo este hueco es de tejido fascial. Aquí pasa un tejido vascular, aquí pasa un tejido nervioso. Y esto es la fascia. Poneros que esta fascia pierde capacidades de viscoelasticidad, de hidratación, se retrae, que ese nervio se inflama, que hay poco deslizamiento de la piel, que hay hipomovilidades, que solo se trabaja, por ejemplo, en este estímulo de cadena miotensional. Pues todo esto va a influenciar en tu entrenamiento y en el estado que tengan esos tejidos. Aquí vemos cómo se podría movilizar una cadena global, los diferentes recorridos de los nervios a nivel del miembro superior, en el cual, pues bueno, yo lo que recomendaría es que tomaseis como regla memotécnicas. Aquí veis que se hace una C, ¿no? Pues esto es el cubital. Entonces, la puesta en tensión de ese nervio sería a nivel global, es como cuando haces esto como que te quieres poner esas gafas a nivel de los ojos, pues todo eso estás poniendo en tensión ese nervio. Entonces, la cosa sería ir movilizando esos nervios dentro de tus rutinas de entrenamiento o pre-entrenamiento, post-entrenamiento y bueno, también dependiendo del individuo. El nervio radial lo vemos aquí, el nervio mediano. Luego, ¿por qué no?, el nervio ciático a nivel posterior. El nervio femoral, que lo vemos aquí en el recorrido. Vale, ahora, el sistema vascular. ¿Qué es esto del sistema vascular y por qué es importante? Cuando nosotros trabajamos un entrenamiento, también eso va a potenciar el flujo sanguíneo que haya en la zona, cómo ese corazón te está bombeando sangre, es decir, la mejora cardiovascular. Pero es que también a nivel más periférico, esa interrelación de tejidos va a generar, por ejemplo, el pumping, que todos conocen. Aquí vemos el corazón, ¿no? Tenemos sus paredes, las aurículas y los ventrículos. Los ventrículos son los que eyectan sangre, las aurículas son las que reciben esa sangre. Entonces, tu ventrículo va a generar esa expulsión de sangre hacia todas tus estructuras corporales y vemos como en determinados entrenamientos, como puede ser un entrenamiento más aeróbico, se mejora esa capacidad muscular que tiene ese ventrículo. Vale. Ahora bien, las arterias. El ventrículo expulsa sangre por las arterias. Estas arterias tienen una capacidad de contracción que cuando la sangre eyecta del ventrículo, esas paredes se dilatan. Entonces, cuando las estructuras nerviosas que se llaman mecanorreceptores, que captan la presión o la distensión que hay en esta aurícula, van a generar una respuesta refleja de contracción, que va a ir disminuyendo a medida que se va haciendo más periférica la arteria o las ramificaciones. A diferencia de la arteria, la vena, aparte de que tiene que llevar un recorrido más ascendente, independientemente, me refiero a la circulación más periférica, porque la pulmonar sí que está ayudada por la gravedad, pero por ejemplo la de los miembros inferiores no, necesita de unas válvulas que lo que van a generar es como si fuese, pues cuando estás fregando y se te atasca el bidé y tú usas ¿cómo se llama esto? El chisme este de bombeo para... Ahí, no sé cómo se llama, bueno, pero me estáis entendiendo, ¿no? Lo que hace que se cree una diferencia de presión que va a generar ese rebote, por así decirlo. Entonces, pues la vena necesita de estas válvulas para generar ese impulso. Ahora, ¿qué es el pumping?
El pumping es lo que científicamente se llama cellular swelling, y es, tú tienes aquí la vena que está devolviéndote la sangre con sus correspondientes ramificaciones. Entonces tú cuando haces la contracción muscular, esa contracción muscular cierra la vena. Ese cierre de vena genera que no haya retorno venoso y que la arteria siga irrigando sangre. Por lo tanto, si a esto le añades que tu tejido no tiene buena hidratación, tiene restricciones fasciales, tiene un aumento del espacio intersticial ya predispuesto por X motivo, como puede ser pues un mal retorno venoso, que tengas problemas de retención de líquidos, que debido al propio entrenamiento generes en esa zona mayor inflamación tisular, lo que sea, pues va a dañar esos tejidos y también hay que tener en cuenta estos sistemas. Aquí vemos pues lo que estaba explicando, ¿no? Que aquí tenemos la arteria, la vena y bueno, esto es el sistema linfático, ya que en el sistema vascular no solo está implicada la arteria o la vena, sino también esa red que se llama sistema linfático, que lo que hace es que, a ver, ¿cómo explico esto? Vosotros tenéis debajo de vuestra piel un espacio en el que se acumula más líquido o menos líquido. Por ejemplo, cuando tú te haces un esguince, vemos ese tobillo que se pone como un botijo, ¿no? Aparte de la inflamación que pueda existir ahí, es decir, que cursas con dolor, que se ve a lo mejor esa tumefacción, en esa zona se están reparando esos ligamentos que se han podido dañar, se está produciendo un proceso de reparación, hay un aumento del volumen, hay un aumento de la permeabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que de estos capilares a este espacio migra líquido, se hace como más grande ese espacio. Entonces, puede que por la razón que sea, ese sistema linfático no esté drenando bien. La linfa entra dentro de esos túbulos, que no sé si he puesto una diapositiva después. No. Bueno, entra dentro de esos túbulos y lo que hace es eliminar esas sustancias de desecho, estimular ese drenaje, esa disminución del edema. Entonces, pues, ante un proceso en el que estamos sumando cargas fasciales, cargas neurales, cargas vasculares, pues todo este sistema se puede ver afectado, puede influenciar negativamente en los resultados, sea chico o sea chica. En las chicas también pues influye por temas hormonales, que tengamos más o menos retención. Vale. Entonces, pues aquí tenemos ya otro estímulo de tensión mecánica constante y mantenida si esto no lo ponemos en práctica. Influyen por las varices que ya puedan existir, ahí ya es indicativo de que puede existir un mal retorno venoso. Habría que valorarlo, ¿no? con sus correspondientes características, pero vaya, aquí tenemos como hay veces que se generan síndromes compartimentales, es decir, que este tejido disminuye sus características y todo como que aumenta. Vemos como en muchos culturistas, se ven síndromes compartimentales y bueno, pues en muchos casos la opción es cirugía si no se tienen en cuenta. Y ahora yo aquí planteo, la verdad es que no tengo ninguna referencia sobre temas de rendimiento deportivo porque no se han hecho muchos estudios sobre ello, vamos, no conozco ninguno. Pero ¿qué pasaría si tú, por ejemplo, tienes un espacio intersticial, un espacio entre estructuras muy aumentado y tú haces una contracción muscular? Esa contracción muscular va a generar un aumento de presión. Ese aumento de presión, porque el propio músculo cuando se contrae aumenta de volumen, ese aumento de volumen va a generar que aquí, si tú tienes un aumento de ese espacio, no pueda aumentar tanto, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la activación de los mecanorreceptores, que son los que captan el nivel de presión o estiramiento que se tengan en las estructuras,
van a activar la nocicepción, es decir, van a decir, oye, que te estás pasando aquí de estímulo, de presión que me estás metiendo, sosiega. ¿Eso afectaría en el rendimiento? No lo sé. Lo planteo como propuesta a pensar, ¿no? Que al fin y al cabo, pues creo que es importante tenerlo en cuenta. Todos tus tejidos se interrelacionan. Todos tus tejidos a nivel neural, a nivel muscular, epitelial, conectivo. Y sin ir más lejos, cuando tú tienes una quemadura, por ejemplo, en una zona de intersección como puede ser la muñeca, te quemas aquí. Si aquí este tejido epitelial, este tejido por dentro conjuntivo se retrae, aquí vas a perder movilidad. O has tenido una operación y tienes una cicatriz aquí y esa cicatriz se adhiere, se pega, este tejido epitelial se colapsa, pues aquí vas a perder movilidad. Aquí vemos en este vídeo cómo el deslizamiento de la piel se evidencia en esta zona de aquí, en la región más dorsal, más superior, hay buen deslizamiento, es una persona con dolor lumbar, pero que cuando llegamos a la lumbar el deslizamiento disminuye, ahí hay una densificación del tejido, hay una pérdida de características mecánicas, características estructurales, características, pues al fin y al cabo, de hidratación, nutrición. Vale, aquí en este vídeo vemos otro ejemplo, esto es una respiración diafragmática, vemos cómo todo ese espacio de la caja torácica aumenta y todas las estructuras deben de tener un correcto deslizamiento, una correcta movilidad. ¿Qué pasaría si aquí no hay buena movilidad, por lo que sea? Dependiendo del tipo de entrenamiento que estés haciendo, ¿la capacidad respiratoria se vería afectada? Pues son cosas que hay que tanto valorar antes de pautar cualquier tipo de entrenamiento, como de tener en cuenta una vez empezado el entrenamiento. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es un sistema articular. Tus articulaciones o tu sistema articular es aquello que permite como una palanca para que tú hagas los movimientos. Tienes muchas articulaciones en tu cuerpo, no me voy a meter en cada una de ellas porque si no, no acabaríamos nunca, y al fin y al cabo quiero que os quedéis más que con cada tipo de músculo implicado, de movimiento, con que es global tu cuerpo humano, vamos, y tus sistemas. Entonces, aquí vemos como en este mismo concepto ya hay una interrelación. Articulación es distinto al sistema articular. ¿Qué nos referimos con esto? Articulación es tu medio de unión y, por ejemplo, en el mismo codo tienes varias articulaciones. Tienes, pues, la articulación que conecta el cúbito con el húmero, la húmero-cubital. Esta articulación es de un tipo, hay varios tipos de articulaciones según sean fijas, como puede ser una sindesmosis. ¿Qué quiere decir esto? Una unión por medio de un tejido conectivo, como ocurre pues, en el mismo cúbito y radio, se conecta con una membrana interósea, aunque en las extremidades tengas como varios anclajes. Tienes articulaciones semimóviles que están formadas pues, por distintos tipos de cartílagos. Aquí vemos como la sínfisis del pubis que conecta tus dos ilíacos. Es un tipo de articulación semimóvil, hay cierto movimiento, pero muy poco grado de libertad de movimiento. Las propias articulaciones intervertebrales, del disco intervertebral. Esto es un tipo de cartílago. Creo que había una diapositiva antes en la que ponía los tipos de cartílagos que había. A ver. Un segundo que la estoy buscando aquí. Mira. Cartílago hialino, cartílago fibrocartílago, un cartílago más elástico y el de crecimiento que ocurre pues, cuando estás creciendo. Entonces, pues acorde a eso vas a tener distintos tipos de articulaciones, distintos tipos de características dentro de esa articulación.
Vale, pues aquí tenemos un tipo de cartílago, aquí otro, las propias articulaciones costovertebrales que se llaman, costovertebrales, esternovertebrales, bueno, estas de aquí que son los cartílagos que conectan el esternón con las costillas y que van a tener cierto grado de movimiento para permitir que la caja torácica se expanda y vuelva. He dicho la fija, la semimóvil. Aquí tenemos otro tipo de articulación, que es una articulación especial que se llama sincoartrosis, que lo que ocurre es que el medio de unión es un músculo, es la articulación escapulotorácica. Es articulación muy importante en todos los movimientos del hombro, pues como puede ser un press banca o una dominada, cualquier movimiento del hombro. Hablaremos de ella y cómo activarla, o daremos tips de cómo activarla en el módulo de control motor que daremos próximamente. Y bueno, luego las móviles, que son las que más se conocen y las que más inquietudes producen, como la que estaba diciendo, el codo, en la que tienes distintas articulaciones, la que he comentado, humerocubital, la radiocubital proximal, pero es que también tenemos una radiocubital distal, es decir, que aunque tú hagas un movimiento de flexoextensión en el codo, este movimiento de flexoextensión se va a ver influenciado por la libertad de movimientos que haya, por ejemplo, en estas articulaciones o incluso en el hombro o la muñeca. Ahora bien, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos el gesto de rotación interna, ¿vale? Y vemos que a lo mejor no llegamos a donde se estipula como test que hay que llegar. Y decimos, ostras, tengo acortado la rotación interna, los rotadores externos del hombro porque no me dejan hacer esa rotación interna del hombro. Es que en esa rotación interna del hombro no solo está implicada la articulación glenumeral o la articulación de todo el complejo del hombro. Puedes tener distintas limitaciones del movimiento en cualquiera de esas articulaciones, si nos referimos al hombro, ya sea en la glenumeral, ya sea en la esternoclavicular, en la acromioclavicular, pero es que también existe una pronosupinación que tienes que tener en cuenta en ese gesto de rotación interna, es decir, que si tú a lo mejor tienes en este nivel estas dos articulaciones limitadas porque estos dos medios de unión tienen X restricción, X tensión neural, todo eso va a limitar tu rango de movimiento. Entonces tú a lo mejor no llegas a esta rotación interna de hombro que quieres conseguir, pero porque aquí tienes limitación. Entonces eso hay que valorarlo cuando se hace un preentrenamiento o cuando te vas a poner a entrenar, valorar las condiciones iniciales de las que parten tus tejidos, de las que parten tus estructuras. Y pues tener en cuenta que no todas las articulaciones son las mismas. Por ejemplo, un error habitual que se suele cometer es cuando hablamos del hombro, pues nos imaginamos y nos pensamos que es solo esta articulación, y es que además te tocas aquí. Cuando yo te digo, piensa en la articulación del hombro, haces pum. Y aquí, debajo de esta mano, lo que hay es la articulación glenumeral, que es una de las articulaciones por las que se compone el complejo del hombro. El complejo del hombro tiene 5 articulaciones más las interconexiones, ya sea con la columna dorsal o con la columna cervical. Por ejemplo, la columna dorsal, tus músculos que retraen la escápula, tenés aquí tu escápula. O sea, me pongo así para que os imaginéis también mi hombro aquí en el espacio. Vosotros tenéis mi escápula, tenéis mi articulación glenumeral, que es esta que vemos aquí, ¿vale? Entonces tenéis mi articulación glenumeral y aquí tenéis mi columna. Si vosotros queréis aproximar la escápula, decís, vale, pues yo hago este movimiento. Aquí estás tomando como punto fijo algo porque se está moviendo en la escápula con respecto a la columna dorsal. Entonces, el punto de apoyo que estás tomando es la columna dorsal. Si esa zona tiene una falta, bueno, esto en control motor lo explicaré mejor, pero si tiene una falta de estabilidad o tiene una falta de movilidad o tiene algún proceso anatómico concreto que no se tiene en cuenta, pues bueno, se puede ver afectado.
o tiene una tensión muy mantenida, por ejemplo, en la lumbar, en la cervical. Otro ejemplo, pues bueno, el trapecio se conecta aquí con la cervical. Si tú tienes un proceso muy de tensión aquí porque tienes mucho acortamiento, tienes mucha restricción, eso va a influir en el hombro, eso va a influir en el movimiento que tengas en la cervical. ¿Qué más? Pues que tengas aquí mucha restricción fascial y genere que tu articulación glenohumeral quede en un proceso un poquito más de rotación interna, o que tengas aquí en tu pectoral, en tu pectoral mucho acortamiento. Por aquí pasa el plexo braquial, donde se dividen los distintos nervios, pero por aquí pasa el plexo braquial, por debajo de esta clavícula. Entonces, esto que va a generar que aquí se creen restricciones fasciales, falta de movilidad, posibles puestas en tensión neural que generen pues, desde adormecimientos en los dedos, desde sensaciones como de calambre, irritaciones neurales. Es que pueden haber muchos tipos de casos. Vale, también, por ejemplo, una falta de movilidad en estas articulaciones, ¿qué puede generar? ¿Puede influir en el hombro? Pues sí, puede influir. Puede verse afectado, y recordemos el vídeo que os he puesto anteriormente de la respiración diafragmática. Todas esas estructuras, hay que mirar el cuerpo como una globalidad, y no quiero que digáis qué extremista se pone. Es que es importante, es muy importante tener en cuenta la globalidad del cuerpo. No son las mismas articulaciones. Por ejemplo, otro caso es la cadera. Tú cuando te dicen la cadera, vemos desde las personas que se tocan aquí hasta las personas que se tocan aquí. Y dices, vale, pues es que debajo de esa mano o bien la propia pelvis, porque se pongan aquí mucho en la mano, o bien aquí, que es la articulación glenohumeral. La que forma el acetábulo con el cuello del fémur. Entonces, que es la articulación de la cadera, vaya. Esa articulación de la cadera se articula con la cintura pélvica, y la cintura pélvica es un complejo de articulaciones desde la sacroiliaca, que es esta de aquí, que une el sacro, que es el final de la columna lumbar, con las palas ilíacas. Y aquí, aunque sea una articulación semimóvil, móvil pero con muy poco grado de movilidad, es una articulación que también tiene influencia con la articulación que se forma entre el sacro y la columna lumbar. Y aquí tenemos la sínfisis del pubis, que es la que os estaba diciendo antes, esta de aquí, que es un tipo de articulación semimóvil, pero que también articula. Y aquí se inserta musculatura, todos los abductores, aquí pues la musculatura abductora más corta, toda la musculatura del cuádriceps, glúteos, por detrás pues piramidal. Por aquí, es que, no se ve, debería haber puesto aquí una foto, una imagen, pero vamos, aquí los isquiotibiales. Entonces, cualquier tipo de acortamiento va a generar una hipomovilidad que va a restringir un rango, va a influir en cómo esa cadera se esté moviendo. Entonces decimos, vale, pues tienes poca movilidad en la cadera, ponte a hacer ejercicios globales de movilidad, y vemos cómo pues tenemos esos ejercicios en los que estás moviendo esas articulaciones. Voy a buscar, que creo que tengo por aquí una imagen. Aquí. Metemos este tipo de movimientos, ¿no? Este tipo de propuestas. Pero ¿hemos valorado que sea realmente esa articulación la que esté dando esa hipomovilidad? ¿O hay otras estructuras que la estén dando? ¿O es porque a lo mejor existe una tensión fascial en los tabiques, el que están separando los distintos músculos isquiotibiales? ¿O por el contrario, es una restricción en la cadena anterior del cuádriceps? ¿O en la parte de la columna lumbar, que está fijando tu pelvis en anteversión? O X motivos que habría que valorar. Una hipomovilidad
la columna lumbar, un acortamiento en el psoas, un acortamiento en los abductores, pues también habría que ver primero y programar esa rutina de ejercicios. Es decir, que tú puedes tener una serie de ejercicios específicos para tu objetivo de entrenamiento, como puede ser pues, en la carrera, correr 500 metros, 2 series, correr no sé cuántos, tal, pero que luego también se metan este tipo de ejercicios de entrenamiento. Ahora, es decir, habría distintas sinergias, pero es que no todos los tejidos van a, aunque tengas un tejido, una interrelación de tejidos base, porque en todas las articulaciones vas a tener los tejidos ahí que se están interrelacionando, cada una de las articulaciones puede que tenga un comportamiento específico y por lo tanto tenga más tejido de un tipo u otro. ¿A qué nos referimos? Ahí. Vale, vemos cómo en el hombro hay estas bursas, ¿no? Estas ayudas para que tanto los tendones que pasan por aquí como las propias estructuras no rocen entre sí, no se desgasten y por tanto no se desgarren, ayudan también al deslizamiento, al correcto deslizamiento. Bueno, el caso que esta articulación tiene estas estructuras porque quiere preparar a esa articulación para los movimientos que generalmente, a los que generalmente suele estar preparada. Porque esta articulación, que es la glenumeral, tiene 3 ejes de movimiento, porque tiene esta forma y por lo tanto lo que genera es que, uno, se puedan hacer movimientos en el plano sagital, en un plano más así, que te corta el cuerpo en este plano. Es decir, va a generar este movimiento, este deslizamiento. Así, pum. Y para atrás lo mismo. Luego vas a tener un plano frontal, es decir, el que te corta así. Y tú vas a poder mover la articulación en este rango. Es decir, así. Ahí vas a hacer una abducción, ¿no? Estás haciendo este gesto, pues aquí tu cabeza humeral y esto están haciendo esto. ¿Vale? Pero también tienes un plano transversal, que es el que te permite realizar estas rotaciones. Bien, pues esta articulación tiene unas determinadas características. Otro caso, la rodilla. La rodilla, aparte de que también tiene bolsas de grasa, como puede ser la bolsa suprapatelar, bueno, la articulación tiene unas estructuras de tejido conjuntivo con unas características determinadas que son los meniscos. ¿Por qué están ahí esos meniscos? Aparte de para repartir las cargas y para permitir y dar congruencia, porque esta articulación es totalmente incongruente. ¿Qué quiere decir esto de congruencia? Por ejemplo, esta articulación sí que tiene congruencia, la cabeza femoral tiene perfecta congruencia, como capacidad de unión con este acetábulo, aunque luego tenga estos rebordes de aquí para dar mayor espacio, pero no es lo mismo que una articulación de la rodilla, en la que este platillo, que es la tibia, es muy plano y no tiene como esos hundimientos que permiten que estos cóndilos femorales articulen bien. Entonces, pues están ahí esos meniscos para dar congruencia, pero es que también, además de congruencia, lo que hacen es amortiguar las cargas. Entonces, nos encontramos ante un entrenamiento en el que estás metiendo a lo mejor continuos impactos en esta rodilla, que esta rodilla sí que está preparada para los impactos, pero muchos impactos, y no sales de esos estímulos. Pues bueno, habría que ver cómo esos meniscos pueden influir en esa puesta en tensión que les estás poniendo. Otro caso, la articulación, la mano. En la mano, en esta zona de aquí, tienes unas vainas tendinosas, que lo que hacen es permitir que esos tendones deslicen bien en esa cavidad. ¿Por qué? Porque esta articulación ya es una zona que de por sí tiene mucho roce, tiene mucha fricción. Entonces, para que esos tendones no se desgasten, no se deshilachen,
hay esas estructuras que ayudan a un mayor abordaje. Aquí también tienes vainas tendinosas. De por sí la cápsula es una cápsula que necesita protección en esta zona, entonces pues trabajar con estímulos de continua presión en los que estás apoyando tu peso corporal sin haber pasado antes por un proceso de que también tú conciencias de cómo activar esa musculatura, porque recordemos que esta articulación no solo tiene esta unión, sino que también está influenciada por las hileras del carpo, que también hay que aprender a un poquito activar, veremos en el módulo de control motor, pero también hay que ver cómo están a nivel anatómico y a nivel estructural, si tienen buena movilidad entre los huesecillos, por ejemplo, trabajos en los que se requiere un agarre muy cerrado, muy concéntrico, en los que pues requieran mucho trabajo manual, la musculatura que une cada uno de los dedos, que se llaman interóseos y lumbricales, puede que tenga mucha restricción, puede que de tanto que estás haciendo estos gestos tengas aquí una restricción, pues también habría que valorar. Aquí vemos otro caso, el de la columna vertebral. Pues también distintas puestas en tensión van a generar que todas estas estructuras se vean afectadas. Y luego aquí, pues la verdad es que no tengo ningún estudio que defienda mi teoría o mi propuesta. Si alguien lo tiene o alguien me quiere dar su opinión, pues que me escriba. Pero, ¿cómo influiría una hipomovilidad en la cadera, en ese ligamento redondo que da irrigación a la propia cadera, o sea, a la propia cabeza del fémur? No lo sé. Habría que verlo, vale. Y luego, además de que cada articulación tiene sus características, cada persona va a tener sus características individuales, de ahí que el entrenamiento debe ser muy individualizado y muy adaptado a cada persona, edad, sexo, propio estado de la anatomía de la persona, si ha tenido patologías previas, en las que, porque también habrá que tener en cuenta lo que pasa a nivel de control motor, propiocepción. Voy a beber un poco porque tengo la boca seca. Vale, aquí lo que quiero decir con esta diapositiva no es para nada criticar ningún tipo de objetivo que se tenga cuando estás entrenando, ni si quieres un aspecto más estético, un aspecto más de rendimiento, que cada uno, pues, oye, hace lo que quiere, ¿no? Pero que yo lo que sí que quiero es que entendáis que aunque tú quieras trabajar para hipertrofiar, para verte más grande, o por el contrario, porque quieras perder grasa, o porque quieras mejorar tus marcas en la carrera, o porque quieras mejorar tus marcas en un levantamiento, que tengas en cuenta que todos tus sistemas se están activando y que esos sistemas deben de estar dentro de que estés dentro de un deporte que no sea a nivel competitivo, a nivel de élite, que deben de estar en el estado más saludable posible, adaptado al estado del que partes, al estado que vas obteniendo durante tus entrenamientos y el resultado que obtienes después. Hablando de términos de competición, sí que es verdad que el tema de la salud se suele quedar bastante de lado, lamentablemente, pero intentar tener dentro de ese rango las mejores condiciones, las mejores cualidades de las estructuras, dar distintos estímulos, abordar los distintos tejidos, los 4 tejidos. Y bueno, ostras, tengo la boca súper seca, joder. Yo creo que nunca había hablado tanto tiempo delante de una cámara. Espero que no esté hablando demasiado rápido, la verdad. Y bueno, si tenéis alguna duda, pues me preguntáis. Ahora bien, diréis, wow, qué visión tan general, no he sacado nada en claro, o no sé si realmente esto lo puedo aplicar a mis entrenamientos. Yo voy a plantear una propuesta
de lo que sería para mí una progresión o una apuesta de entrenamiento, ¿no? Bien, lo primero, una valoración en la que se vea tu nivel de movilidad, cómo están esos tejidos a nivel facial, a nivel muscular, a nivel, pues por ejemplo, que tengas una cicatriz o incluso pues lo que hemos visto antes, ese deslizamiento que haya en la piel. ¿Cómo está tu sistema vascular? Si tienes un espacio intersticial, un signo de fobia, si tienes un acúmulo de líquidos, si recuperas bien a nivel vascular, si tienes buena movilidad en tu caja torácica, si se mueven bien todas tus articulaciones, buen rango de flexión dorsal, de flexioextensión de rodilla. En el codo que se valore la rotación interna o rotación externa, pero que se tenga en cuenta cómo está esta articulación radiocubital y cúbito-humeral. O sea, perdón, cúbito-humeral. Que a nivel de control motor se tenga una buena activación de la musculatura, que por ejemplo cuando estés haciendo una sentadilla, que no dejes caer la barra sin ni siquiera poner en preactivación a esa articulación. No es lo mismo hacer esto que hacer esto. Es decir, esto y ahí va el peso, es decir, está aumentando el espacio, está aumentando la presión que hay en esa articulación a proteger y activar no solo esto, sino también esto. O en una sentadilla que, por ejemplo, antes de bajar en sentadilla recibas el peso del cuerpo con la musculatura glútea, con esa cintura pélvica. Que el glúteo se active no solo en esa rotación externa y abducción, el glúteo medio y menor, al que solemos estar acostumbrados, sino que se active en esa recepción de peso de la que también es responsable. Luego también pues ver esa capacidad cardiovascular, cardiorrespiratoria, que también habría que valorar un poco dependiendo también del tipo de entrenamiento que se haga, pero que también está ahí. Los niveles de activación que existen en la musculatura, comparando cuando se activa de una manera o cuando se activa de otra. En el caso de existir patología, pues vemos, o aquí por lo menos en el centro, vemos cómo hay casos en los que con dolor lumbar, ante rangos mínimos de flexión, los paravertebrales se disparan en activación, tomando todo el protagonismo cuando no debería ser así. Luego también valorar tus patrones, pues estás entrenando para una carrera, ver que realmente estés haciendo un buen patrón de movimiento, ver que todas las estructuras estén bien conectadas. ¿A qué nos referimos con esto? Pues por ejemplo, que cuando estés haciendo el apoyo de ese miembro inferior, en la zona glútea hay una correcta estabilización, es decir, el glúteo medio reciba el peso de tu cuerpo, eso permita una elongación axial en el hemitronco que estás cargando, una estabilización en esa cintura, que haya una buena disociación, es decir, que mientras una cintura pélvica está dándote más estabilidad, la otra tenga una correcta movilidad, y esto influye tanto a nivel de control motor como a nivel de cómo estén esas estructuras. Otra vez repetimos. Y bueno, pues seguir valorando, al fin y al cabo, tener una valoración realmente individualizada y no protocolizada. Que puedes tener un protocolo, ¿no? Pero que también hay que adaptarse. Vale. ¿A qué me refiero con esto de preentrenamiento? Esto es un poco, no sé si existe como tal, sería como un proceso de adaptación al entrenamiento. Vaya, yo es al menos lo que digo cuando lo hago aquí en el centro. Que tú hagas el entrenamiento que hagas, considero que debes pasar antes por un proceso así, es decir, que tú aprendas a dar esos estímulos necesarios para que tus estructuras corporales, estructuras neurológicas a nivel de activación, sean conscientes de tus movimientos, de cómo se activa la musculatura, de qué es lo que tienes que hacer antes de hacer un gesto. Y vamos a poner ejemplos porque si no esto es imposible. Poneros en una retracción escapular. Cuando tú estás haciendo un remo, que aprendas a activar esta región sin que la dorsal
vaya a extensión y por lo tanto te genera una inestabilidad, que se aprenda a activar esa articulación escapulotorácica que decíamos que era por medio de un músculo, que aprendas a decoaptar la musculatura, no solo a generar un estímulo de coaptación, que al fin y al cabo ahí estás dando otro estímulo tensional distinto. Por ejemplo, aquí en una sentadilla, pues aprender a recibir ese peso del cuerpo con el glúteo, para que la pelvis no migre hacia arriba. Y básicamente porque si tú realizas una sentadilla sin recibir el peso del cuerpo, esta cintura pélvica no está estable. Luego, cuando haces un ejercicio en una cadena cinética cerrada en la que se ve implicada, es decir, cadena cinética cerrada en la que los miembros inferiores no están libres, sino que están fijos y el tronco se mueve con respecto a estos miembros inferiores, pues que este pie aprenda a recibir el peso, no solo a que se active el arco plantar, sino a que esta articulación de aquí tenga un estímulo de ascenso para arriba. Luego aquí en el puente hay un vídeo en YouTube en el que David y yo lo explicamos mejor, pero que bueno, que en el puente glúteo al fin y al cabo tú estás haciendo un ejercicio de los extensores de la cadera, pero es que tu peso lo transfieres hacia la cervical. Entonces aquí en ese caso no estás activando realmente los miembros inferiores, sino que estás activando otras cosas. Pues aprender a que antes de subir hay que recibir el peso del cuerpo. Yo lo que digo generalmente es como que se tenga el estímulo de que se empuja el talón, ¿vale? Y un poquito estímulo de elongación del miembro inferior, del fémur. Pero que bueno, que se lleve el peso a los pies. Esa preactivación en la articulación de la muñeca, que decíamos, para que no se produzcan esas hernias o esos quistes que luego suelen aparecer. Y así podríamos seguir, lo abordaremos más de lleno en el módulo de control motor. Vale, ahora, vamos a los entrenamientos. Tú puedes tener, que tú tengas ese entrenamiento que se te pauta, pues trabajo de eso, de lo que te digo, 500 metros, 2 series, 1000 metros, tanto, sprints, hacer HIIT, entrenar pecho, entrenar pre-banca, entrenar sentadilla a 2x2, lo que sea. Tú te lo programas así, pero que también se tengan en cuenta, tanto antes del entrenamiento, después, como en días sueltos fuera de ese entrenamiento base, vamos a llamarlo, en los que hagas ejercicios, por un lado, compensatorios, pero compensatorios de verdad, que se compensen de verdad tanto a nivel biomecánico como a nivel de ejecución. ¿Y a qué me refiero con esto? A nivel de ejecución, pues lo que he planteado, por ejemplo, de la dorsal, que no tiene sentido que tú hagas una retracción escapular en el que esta dorsal se esté yendo para atrás si no estás estabilizando bien esta zona. Ahí no está bien la ejecución del ejercicio, aunque sea un ejercicio compensatorio que estás haciendo con una buena causa, pero no lo estás haciendo realmente bien. O, por ejemplo, a nivel biomecánico, que si tú estás trabajando en tracciones, por ejemplo, o continuamente en empujes, aquí estás generando una compresión, pues que salgas de ese patrón de coaptación en la articulación del hombro, pues con un remo, por ejemplo, en el que estimules esos decoaptadores. Eso es un estímulo compensatorio que estás dando. O que a nivel de cadenas fasciales, pues estés entrenando en powerlifting y tú hagas mucho press banca, hagas mucha sentadilla, pues que salgas de ese estímulo, por ejemplo, del press banca en el que estás haciendo un empuje, con, por ejemplo, este tipo de... Estos de los asesoramientos que yo hago, que la verdad es que queda aquí un poco feo, pero vamos, que es... es que no se ve nada. Que hagas como un estímulo de esa cadena posterior del miembro superior en distintas aperturas, en distintas activaciones, y esto lo puedes mezclar incluso con una cadena cruzada, en el que hagas este movimiento, en el que hagas este. Vale. Más ejemplos de abordaje de todos los tejidos.
Pues por ejemplo, que tengas mucha tensión neural porque tu carga de entrenamiento sea muy grande o porque ya tu tejido esté bastante afectado en cuanto a densificación, hidratación o lo que sea, y tú hagas movilizaciones neurales. Movilizaciones neurales, pues por ejemplo, del nervio radial o del nervio cubital o del nervio mediano. ¿Cómo hacemos esas movilizaciones de esos nervios? Pues por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando del nervio mediano, lo que habría que hacer sería espacio entre el hombro y la oreja. Entonces, a nivel de la muñeca, llevamos la muñeca hacia atrás. El pulgar, como que lo llevamos hacia la pared, con el codo estirado, el hombro abajo. Y lo que hacemos es, con esa puesta en tensión, seguimos subiendo, inclino la cabeza, seguimos subiendo y una vez que ya notamos ahí toda la tensión, inclinamos la cabeza. Entonces, al inclinar la cabeza vamos a notar ahí el estiramiento máximo del nervio. Para movilizar, ¿qué es lo que hacemos? Pues dependiendo de dónde esté el nivel de tensión o del proceso en el que estés, si tienes mucho dolor habría que valorar otras vías como movilizar el lado contrario o quedarte en un rango menor. Ahí es donde digo que se requiere una individualización en cada persona, pero vamos, el principio consistiría en, por ejemplo, perder rango en un lado y ganar en otro, como puede ser, este es el estiramiento máximo, hemos dicho, en el que la mano se va para atrás, el pulgar para atrás y la cabeza para acá. Pues si queremos movilizar, primero ganamos en la inclinación y perdemos un poquito en la flexión, y luego ganamos en la flexión y perdemos en la inclinación, y así. Antes, ¿qué es lo que yo haría? Liberar un poquito a nivel miofascial, pues como puede ser con un foam roller, con movilizaciones de FNP, que son movilizaciones que son básicas del miembro superior, pero que implican a todas las cadenas. Y bueno, la liberación miofascial que también se adapte un poco a la persona. Por ejemplo, si tú tienes un pie plano, habría que valorar si tiene sentido hacer la liberación antes o la liberación después en una planta del pie. Yo, por ejemplo, en este caso de este paciente, lo que le planteaba era que después de haber hecho, que antes de haber hecho sus entrenamientos, que no metiese, por ejemplo, un estímulo de liberación miofascial en esa planta del pie, que ya se supone que a lo mejor está muy caída, sino que hiciese antes ejercicios como de preactivación de esa planta, lo que decíamos aquí de preactivación, de recibir el peso del cuerpo con ese arco plantar hecho, ir transfiriendo poco a poco el peso. Y ya luego, incluso después de los entrenamientos, si está en una fase muy aguda de dolor, sí que hacer esa liberación. O, por ejemplo, en el caso de un pie cabo, en el que los peroneos o el tibial posterior, el tricesural, están muy tensos, pues sí que liberarlos un poco y permitir un estado más relajado de la musculatura. No sé cuánto llevo. Bien, aquí esto es un caso de un paciente que tenía una vida muy sedentaria, en el que, pues bueno, tienes una postura muy de posición que se llama posición de sedestación. ¿Qué quiere decir esto? Es una posición en la que por economía muscular, que no es malo, lo que ocurre es que tu centro de gravedad está sostenido por una cadena anterior que está aquí y tus paravertebrales tu cadena posterior está en elongación. Aparte de eso, pues tenía mucho estímulo tensional en esa cadera que estaba asentada. Y tenía muy mala activación en la elongación axial. Cuando tú ponías a hacer una sentadilla, cuando tú metías una sentadilla, veías cómo se iba mucho hacia atrás e incluso le venía mejor ponerse la barra delante, una barra frontal, que aquí, en la cual veías que se inclinaba mucho hacia adelante, pues por esa falta de elongación axial. Para lo cual, pues en muchas ocasiones yo pongo este tipo de ejercicios en TRX como preactivación
para que se conciencie bien el glúteo. Estos paravertebrales, en el caso de tener poca elongación axial, estén relajados, ya que los miembros superiores están estables, y así poder concienciar mejor esto. Una vez has concienciado aquí, mete un proceso de preactivación en el que actives toda la cadena posterior en elongación, todos esos erectores profundos de la espalda, porque aquí vemos en las cadenas miofasciales que decíamos antes, vale, aquí vemos cómo tú tienes la cadena posterior a nivel más superficial o a nivel más funcional, pero es que luego cada vértebra o cada estructura por dentro de la columna se tiene que aprender a activar. No solo vale hacer un buenos días en el que estás activando ahí los paravertebrales sin sentido en muchas ocasiones. Vale. Pero bueno, que eso es lo que digo, que habría que hacer una valoración de cada persona, ya seas entrenador, seas fisioterapeuta o seas alguien que está aprendiendo a entrenar y quiere ponerse a entrenar. Que te tengas en cuenta y que tengas en cuenta que el entrenamiento debe ser para ti, no para la globalidad. Vale, y bueno, luego, una vez ya se te ha pautado el entrenamiento específico, para lo cual, pues bueno, hay módulos a continuación de entrenamiento de fuerza, entrenamiento cardiovascular, etc. Y se hayan planteado esto que quiero, que es el fin de este módulo, que se aborden los tejidos en distintos niveles, pues hacer un proceso de recuperación post-entrenamiento, tanto a corto plazo, es decir, dentro de la misma sesión, como a largo plazo. A esto, pues inevitablemente se le va a ver influenciado el entrenamiento que estés haciendo, de fuerza, aeróbico, lo que sea que estés haciendo, y según las características y necesidades de cada persona. Si tú partes de un proceso en el que esta cadera tienes poca movilidad o tienes un entrenamiento en el que sometes a mucho empuje esa cadera, a mucha carga, sometes a mucho peso o tienes estímulos en constante cadena anterior o, pues, yo qué sé, tienes un proceso de irritación en la musculatura glútea, ya digo, depende del individuo, no puedo pautar nada exactamente concreto. Pues a lo mejor sería interesante después de cada entrenamiento hacer una decoaptación de esa cadera, una liberación. O si tienes problemas, o no problemas, si tienes un entrenamiento que solicitas mucho a esa musculatura, recordemos el pumping, lo que es, o si ya tienes un proceso de retención de líquidos, un problema de retorno, pues a lo mejor puede ser interesante realizar unas sesiones de drenaje y de presoterapia, que no solo es estética, no solo es para la celulitis o para la retención de líquidos, que te veas menos hinchada, y no solo es para las chicas. Y ahí donde yo he planteado antes lo de la relación que puede existir entre el aumento de ese espacio intersticial y el rendimiento deportivo. Pre, post, ya digo, estaría interesante ver algún estudio. Vale, ahora, movilización global, pues si en el caso de tener mucha compresión en la columna o de necesitar una descompresión en la columna, pues realizar a lo mejor una movilización global de ella, de toda la cadena. Pues aquí lo que digo, baños de agua fría, pues por si tenemos esos problemas en el espacio intersticial. Y bueno, lo que ya he dicho, el abordaje que he querido dar es muy global. Sé que a lo mejor a mucha gente le he podido aturullar porque es complejo el tema, pero es que tu cuerpo es muy complejo e intervienen muchos tejidos, muchas funciones,
y muchas cosas que debes de tener en cuenta y que luego a lo mejor nos pasa algo determinado, como que me duelen mucho las piernas o me duele esta zona del hombro cuando hago este movimiento, cuando hago X, y no entendemos por qué. Vamos al fisioterapeuta, puede que se nos alivie en el momento, pero luego otra vez volvemos a incidir. Pues eso a lo mejor es por algo que estás haciendo que no te está beneficiando o que no estás teniendo en cuenta, o que no se te ha valorado, o que no se te ha tenido en cuenta a la hora de pautarte el entrenamiento, o tú mismo al pautar el entrenamiento, o si eres entrenador o si eres fisioterapeuta, que no has valorado, que no has tenido en cuenta. Así que bueno, para terminar, decir esto, que la vida es movimiento y que quedarse quieto no es una opción, que te puedes tener un dolor y decir, pues nada, ya no me muevo. Valora con un profesional qué puedes usar como alternativa, si existe una solución, y que no todo es blanco o negro. Y bueno, pues eso, que encantada de haber hecho este módulo. Es la primera vez, como repito, que hablo tanto tiempo delante de alguien, porque en realidad es un poco complicado hablar a una cámara porque no estás viendo a la persona, no es un feedback. No sé el nivel que tiene cada persona realmente de conocimientos y pues bueno, yo he intentado hacerlo lo más asequible posible y siento si he hablado muy rápido que a veces peco de ello. Me encantaría que me dijeseis vuestro feedback, tanto positivo como negativo, siempre pues desde el respeto. Y bueno, pues dejo por aquí mis redes y nada, nos vemos en próximos módulos.